La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la mesa del análisis esta noche, Fernando Garea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Lola García, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juanma Márquez, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. 25 de marzo, lunes, en el que el Estado ha entrado ya en Telefónica a través de la SEPI. Por ahora con un 3% de Telefónica. 26 años después, el Estado vuelve a comprar parte de la compañía, después de verle las orejas al lobo cuando los saudíes anunciaron que se hacían con el 9,9% del accionariado de una empresa que es absolutamente estratégica para los intereses nacionales. Javier Ruiz. Buenas noches, un 3% que es solo el principio, porque la SEPI deja claro que lo que pretende es cumplir el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre, que ordenaba a la Sociedad Española de Participaciones Industriales a comprar hasta un máximo del 10% del capital social de Telefónica. Es efectivamente la entrada del Estado en una compañía hasta ahora privada y se hace, dice la SEPI, con vocación de permanencia para proporcionar a Telefónica estabilidad accionarial. Es decir, el Estado está aquí para quedarse y está aquí sobre todo para frenar la entrada del capital saudí. De hecho, toda la argumentación del Estado va en esa dirección. Se habla de salvaguarda de capacidades estratégicas de la compañía, se habla de intereses estratégicos en materias como telecomunicaciones, como seguridad o como defensa, es decir, datos y satélites, y el movimiento solo plantea una cuestión, y es cuánto más puede parar el Estado, porque entra en Telefónica, intenta frenar la entrada de capital húngaro en Talgo y tiene varios frentes empresariales más abiertos. Así que la cuestión ahora mismo es cuánto más se puede estirar el concepto de estratégico y cuánto más capital hay para que el Estado vaya frenando iniciativas de gobiernos extranjeros. Dani Alves ha salido de la cárcel después de depositar el 1.000.000 de euros de fianza que le pedía la Audiencia de Barcelona, así que tras 1 año y 2 meses en prisión preventiva, ahora Alves, por ahora, es libre y esperará así, en libertad, a que su condena por violación sea revisada y veremos si corregida o confirmada. Isabel Villar. Condena de 4 años y medio por violar a una chica en los baños de una discoteca de Barcelona, una chica molt indignada, molt desesperada, molt frustrada, que según su abogada se quedó así cuando la Audiencia de Barcelona permitió a Alves salir en libertad bajo fianza de ese 1.000.000 de euros. Ha tardado 5 días en reunirlos, 5 días de parecía que sí, pero al final no. Su salida se esperaba a lo largo de la mañana, pero va a pasar otra noche en prisión, Dani Alves pasará también esta noche en prisión. Sigue sin depositar el 1.000.000 de euros de fianza para quedar en libertad. Que Dani Alves va a pasar el fin de semana en la cárcel. Cárcel que hoy sí ha abandonado. Alves ha salido por la puerta de Brians 2 acompañado de su abogada, con gestos serios, sin pararse ante la prensa. Los que gritan de fondo son funcionarios de prisiones, gritan "todos somos Nuria", se han concentrado aprovechando la gran cantidad de medios para protestar por el asesinato de la cocinera a la que mató un preso hace unas semanas en una prisión de Tarragona. Había periodistas en esa cárcel de la que ha salido Alves. ¿Quién te ha ayudado a reunirlo? Y había periodistas a las puertas de su casa en Esplugues. Alves tendrá que comparecer cada viernes en el juzgado y aparte del 1.000.000 de euros de fianza, ya ha entregado sus 2 pasaportes, el español y el brasileño. Así se intenta combatir el riesgo de fuga, que según reconocieron los jueces la semana pasada, aún sigue existiendo, aunque dijo el tribunal que ha minorado. No lo ve igual la Fiscalía, que ya ha recurrido su puesta en libertad. Y la crónica del lunes la han atravesado las palabras de otro futbolista, las palabras y las lágrimas de Vinicius, denunciando durante una rueda de prensa el racismo del que es víctima. Yo quiero hacer que las personas no mudan, puedan evoluir, puedan mejorar. Quiero asegurarme que se pueda evolucionar, que se pueda mejorar y que podamos tener igualdad. Que en un futuro muy cercano haya menos casos de racismo. Ter menos casos de racismo y que las personas negras puedan tener una vida normal. Que los negros podamos tener una vida normal como todos. Quiero seguir luchando solo por eso, porque si fuera por mí, yo ya me hubiera dado por vencido. Me quedo en mi casa y nadie me insultaría. Nadie me haría nada. Voy a los partidos concentrado en el juego para hacer lo mejor para mi equipo. Y no siempre puedo. Es posible, entonces yo tengo que me concentrar mucho. Tengo que concentrarme mucho. Todos los días. Disculpa, que yo solo quería jugar fútbol, Yo solo quiero jugar al fútbol. Só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela. Solo quiero darlo todo por mi club y por mi familia. Pela minha família.
¿Qué os sugieren estas palabras de Vinicius? Garea, empiezo por ti. Bueno, yo creo que no hay que poner ningún pero. Yo creo que si de lo que se trata es de rechazar el racismo, los actos racistas y de sacar el racismo de algunos espectáculos como es el fútbol o de algunas actividades, yo creo que hay que condenarlo sin ningún tipo de pero, como digo. Y además creo que en este debate sobre si la sociedad española es racista o no, yo intento siempre aplicar el criterio de que quien está en condiciones de decir si hay racismo o discriminación es precisamente quien está en condiciones de sufrir ese racismo o esa discriminación. La opinión que podamos dar los que somos españoles, blancos, heterosexuales, si se trata de hablar de discriminación a LGTBI, o hombres, si se trata de hablar de discriminación a las mujeres, creo que nuestra opinión es menos importante que quienes se sienten víctimas de esas discriminaciones o en este caso de racismo. Y por tanto yo creo, insisto, lo que hay que hacer es no poner ningún pero. Me preocupa mucho cuando veo cosas que tienen que ver con el forofismo del fútbol, pero que también se aplica en el momento en el que a un futbolista se le condena o se le reprocha una actitud, digamos, rechazable, que tenga que ver con el fisco, no te digo nada, violencia machista, y en este caso, insisto, yo creo que lo que hay que hacer es no poner ni un solo pero. Y repito que las personas que están en condiciones de ser discriminadas hay que hacer caso. Si ellos sienten que en España hay racismo, pues será que lo hay. Lola. Bueno, tampoco voy a poner ningún pero a la máxima general, ¿no? Es evidente que en España hay racismo, es evidente que en los campos de fútbol se manifiestan, se hacen muestras de racismo, es evidente que aún los clubes tendrían que hacer más, a pesar de que poco a poco se han ido tomando algunas medidas, pero falta mucho por hacer. Y si esa persona lo siente así, yo creo que sí que los demás podemos opinar, aunque seamos blancos, o podemos manifestarnos, igual que los hombres deberían manifestarse cuando se habla de violencia machista. Si me preguntas por el personaje en cuestión, no es precisamente uno de los personajes que más se caracterice por tener consideración hacia el resto de las personas, ni los árbitros, ni los jugadores, en fin. Pero eso no es un menoscabo para defender lo que él está defendiendo hoy, o para hacer ningún otro tipo de consideración. Juanma. Bueno, Vinicius lleva una rabia dentro, yo creo que una rabia justificada, él mismo lo ha explicado, ¿no? Que su padre era negro, era una persona que tuvo que soportar, como en su país, cuando había que elegir entre un blanco y un negro en el mismo puesto de trabajo, pues se elegía el blanco. Yo creo que los españoles estamos concernidos, o nos concierne en la denuncia de Vinicius, porque lo cierto, lo que él ha comentado, es que desde que él denuncia esta actitud que ocurre en los campos españoles, las amenazas y los insultos son cada vez más graves. España es un país racista, pues casi como todos los países. No hay un racismo institucionalizado, pero es cierto que lo que ha ocurrido en España es que ha habido muy pocas razas. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que no había ni un negro en España. Yo los únicos negros que conocía eran los de la base de Rota, que eran militares que estaban allí en servicio militar o yendo para la guerra del Vietnam, y la gente decía, no, nosotros no somos racistas. Claro, no somos racistas porque hay un negro en España, pero nosotros con otros grupos minoritarios, como por ejemplo con los gitanos, tenemos una historia triste y bastante vergonzosa que sigue hasta estos momentos. No somos más racistas que otros, pero desde luego el racismo, claro que existe en la sociedad española. Yo desde luego estoy con Vinicius, por muy grosero que sea y muy mal educado que sea después en el campo de juego. Son las 10:13 de la noche, las 9:13 en Canarias. Putin ha admitido por primera vez que los autores de la matanza del viernes en Moscú, 137 muertos, los autores fueron islamistas radicales, aunque insiste en vincularlo con Ucrania, aunque sea como parte beneficiaria de ese ataque. Hoy han llevado a la justicia, o ante la justicia, a los por ahora 4 detenidos por esta masacre, 4 detenidos que muestran signos evidentes de haber sido salvajemente torturados, con todo tipo de golpes, una oreja cortada, otro en silla de ruedas, incapaz de abrir los ojos. Victoria García, buenas noches.
Hola Aymar, buenas noches. Pues sin abogado que le representara y en una breve comparecencia ante el juez de registro del área de Moscú comparecieron los 4 detenidos presuntos autores materiales del atentado el pasado viernes con, como dices, evidentes signos de violencia, pero cosa poco habitual porque Rusia, aunque tortura y mata, no alardea de ello. Y contestando quien quiso hacerlo en idioma tayiko a las preguntas de la sala, se les imputa un delito de terrorismo reconociendo que pertenecían al Estado Islámico y que habrían sido captados por el ISIS de Afganistán, entre los grupos extremistas de Tayikistán entrenados en Irak, Siria e incluso han pasado por Turquía. ¿Pero quién lo ordenó?, se pregunta Putin. Vale que sea el Estado Islámico, escuchamos lo que dice el presidente. Si está claro que los perpetraron son extremistas radicales islámicos, pero ¿quién les mandó venir aquí a matar? ¿A quién beneficia esto? ¿Es el modo que tiene Ucrania de dañar a Rusia porque Estados Unidos pone tanto énfasis en descartar a Ucrania? Seguía diciendo el presidente que sabemos que los atacantes planeaban huir a Ucrania tras el atentado. Estas preguntas se las hacía Putin en público hoy, mientras que las fuerzas de seguridad rusas han detenido a un total de 11 personas ya. 3 de ellas son un padre y 2 hijos a los que los terroristas que huyeron, otros 5, según los primeros datos de la investigación, les habrían robado el coche para escapar tras la masacre. Vicky, gracias, buenas noches. Buenas noches. Esta tarde el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado por primera vez una resolución para pedir el alto el fuego en Gaza. 14 votes in favor, 0 vote against. One abstention. The draft resolution has been adopted. Así, entre aplausos, han aprobado esta resolución que pide un alto el fuego durante el Ramadán que termina dentro de nada, el 9 de abril, aunque con el objetivo de alargarlo, el alto el fuego en el Ramadán, de forma sostenida. El texto exige también la liberación de todos los rehenes israelíes que están en manos de Hamás. Estados Unidos se ha abstenido. Esta es la gran novedad. Podía haber vetado esta resolución, como ha hecho con las anteriores. Esta vez ya no lo ha hecho. Es la primera vez que Estados Unidos no usa su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué ha llevado a la administración Biden a permitir por primera vez que salga de ese Consejo una resolución que perjudica claramente los intereses de Israel? Porque el gobierno de Netanyahu no está en esas. Bueno, la respuesta oficial es que la resolución de hoy condiciona el alto el fuego a un intercambio de todos los rehenes, que es al fin y al cabo uno de los puntos que Estados Unidos, junto a Qatar y Egipto, están intentando conseguir con estas negociaciones entre Israel y Hamás. Pero por otro lado, la resolución no condena a Hamás. Esto es algo con lo que la Casa Blanca no está conforme y lo ha dejado muy claro hace un rato el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Our vote does not, I repeat, does not represent a shift in our policy. Dice que la abstención no refleja un cambio de política y que además el texto no es vinculante y que no impacta en cualquier caso a Israel. Sin embargo, esta falta de condena jamás sí que suponía anteriormente una línea roja para Washington. Así que este giro se podría explicar por varios motivos. Primero y principalmente por la preocupación ante la invasión de Rafah que planea Netanyahu, una operación que Estados Unidos considera un error y así se lo lleva trasladando a Israel desde hace semanas. Segundo, por las diferencias entre ambas administraciones que se han ido intensificando desde el 7 de octubre. Y tercero, también se podría interpretar como un mecanismo diplomático para que esta mediación a 3 bandas pues dé algún fruto. Veremos si Israel toma nota de esta resolución o si la ignora, como ha hecho ya muchas otras veces en todo lo que tiene que ver con la ocupación de los territorios palestinos. De momento, Sara, lo que sí hemos visto es una respuesta muy enfadada de Israel al giro de posición estadounidense. Tú has estado en esa rueda de prensa de Kirby en la que os decía en la Casa Blanca, no hay giro. Bueno, hasta tal punto hay giro que Netanyahu ha cancelado el viaje de la delegación israelí que iba a ir a Washington para discutir los planes israelíes de la invasión de Rafah. Sí, así es. El giro es innegable y además esta visita es una visita que pidió explícitamente el presidente Joe Biden hace una semana cuando habló por teléfono con Netanyahu. Esta suspensión ha sido la primera respuesta de Israel tras conocer la resolución y la Casa Blanca pues no lo ha encajado precisamente bien. Volvemos a escuchar a John Kirby. We're kind of perplexed by this. A couple of points that
Nos hemos quedado un poco perplejos, decía Kirby, que ha hablado también de decepción y ha contado que Biden y Netanyahu no han hablado hoy ni lo van a hacer, pero a la vez ha tratado pues de quitarle hierro al asunto, ha reafirmado el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel, ha dicho que es normal que haya desacuerdos entre socios y ha recordado que quien sí está hoy aquí en Washington es el ministro de Defensa israelí. Era un viaje ya planificado, el ministro llegó ayer y se ha reunido con el secretario de Estado, Antony Blinken, con el jefe del Pentágono y con el consejero de Seguridad Nacional. Por ahora no tenemos muchos detalles, solo un tuit de Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, que ha dicho que han mantenido una conversación constructiva. Sara Canals, desde Washington, gracias. A vosotros. Y hoy el gobierno israelí ha vuelto a cargar contra el gobierno español por la intención anunciada por Pedro Sánchez de que el Parlamento reconozca el Estado palestino. Isabel Villar. Críticas a Sánchez y a los gobiernos de Malta, Eslovenia e Irlanda que firmaron el viernes junto a España una declaración en la que se comprometen a dar ese reconocimiento. Hoy el Ministerio de Exteriores israelí dice que eso constituye una recompensa al terrorismo. En un comunicado sostienen que reconocer el Estado palestino tras la masacre del 7 de octubre envió un mensaje a Hamás diciendo en el sentido de que los atacantes terroristas contra israelíes son correspondidos con gestos políticos hacia los palestinos. Es profundamente ofensivo, Lola, en términos geopolíticos, el ataque del gobierno israelí diciendo que España recompensa al terrorismo cuando no hay declaración del gobierno español que no empiece insistiendo en lo intolerable que fue el ataque terrorista de Hamás en octubre del año pasado. Sí, pero para Israel no hay matices, no entran los matices en la retórica, ¿no? De hecho, la reacción a Estados Unidos, que no deja de ser su aliado principal y su principal suministrador de armamento y de dinero, pues también ha sido bastante contundente. Es decir, que lo de España aún les debe parecer sencillo de arremeter en contra, ¿no? Yo creo que cada vez vamos viendo cómo en Estados Unidos también la perspectiva de unas elecciones influye. Los demócratas van cada vez distanciándose más de Netanyahu, no de Israel, pero sí de Netanyahu en el sentido de que están diciendo cada vez más que tendría que haber elecciones anticipadas, que es un obstáculo para la paz. Todo eso se va cada vez modulando más. El propio Biden también ya ha avisado que consideraría la ofensiva terrestre sobre Rafah un error. Vamos viendo cómo se va modulando todo ese apoyo inicial, ¿no?, hacia otro tipo de posiciones, porque probablemente Estados Unidos debe ver que si no es mediante la salida de Netanyahu no va a haber una posible solución o una paz en la zona, ¿no? Sobre el Consejo de Seguridad es curioso lo del que se haya podido romper esa dinámica de vetos, ¿no? Porque es justamente lo que Antonio Guterres intenta cambiar, que es precisamente ese sistema de vetos que hace que ya las resoluciones del Consejo de Seguridad ya no se cumplen la mayor parte de las veces. Si encima no se llega ni a ellas, pues ya el organismo que se supone que tiene que velar por la paz mundial es bastante inoperativo, ¿no? Bueno, respecto a España, yo creo que hay que recordar que esta posición de reconocer el Estado de palestino no es solo de este gobierno, no es de Pedro Sánchez, sino que es una decisión que estaba, digamos, en la política de la diplomacia de España desde hace muchos años y además con gobiernos de distintos colores. Hay que recordar también que en el propio programa electoral último del Partido Popular en las elecciones del 23 de julio se habla expresamente de la solución de los dos estados, es decir, del reconocimiento del Estado palestino. Por tanto, no es una posición solo de este gobierno, sino que es una posición literalmente de España y de Estado de los diferentes gobiernos que ha habido. Quizá podría discutirse la oportunidad, pero desde luego no el fondo, porque es el objetivo. Y respecto a lo de la ONU, yo creo que lo que nos lleva también es a una falta de actuación en este conflicto, en esta guerra, de los organismos multilaterales por distintos motivos. La Unión Europea por discrepancias entre ellos, yo creo que han mantenido posiciones distintas, cada uno ha ido a su manera. Es el tema del reconocimiento de Palestina, al final España se queda junto con 3 países que, digamos, no están a la cabeza de la Unión Europea por falta de acuerdo, y yo creo que esto se ha visto en todo este asunto. En el caso de la ONU,
por estos bloqueos de los que hablaba Lola, y que sin duda lo que hay ahora es un cambio de posición de Estados Unidos, muy lentamente, porque mantiene esa venta de armas y ese apoyo formal a Israel, pero yo creo que lentamente se va produciendo esta brecha. Y luego nos abre también la duda o la incertidumbre de cómo la ONU va a poder hacer cumplir esa resolución de la misma forma que no ha conseguido durante años hacer cumplir otras resoluciones que tenía que ver también con Oriente Medio y con Palestina. Y luego es verdad también lo que dice Estados Unidos para la abstención respecto a que no hay condena expresa de los métodos de Hamás, que es un poco lo que está en el origen de esta crisis más inmediata, no del conflicto, pero sí de esta crisis más inmediata. Marqués. Sí. Mañana se presenta en Naciones Unidas un informe de la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, en la que se llama Francesca Albanese, en la que viene a decir que hay motivos razonables para concluir que Israel pueda estar cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. Creo que los hechos son tan graves, han sido tan contundentes y tan bestiales, que ha terminado por forzar un giro en Estados Unidos, que creo que es lo que ha sucedido en Naciones Unidas. Esta abstención es una abstención que vale su peso en oro, porque lo que hace es evitar el veto y por tanto sale la resolución. Habría que ver si se debe efectivamente a la cercanía de las elecciones estadounidenses, donde los demócratas han comenzado a tener algunos problemas allí donde hay algunas, no mayorías musulmanas, pero sí un peso musulmán en algunos estados. Pero fijaros que hay dentro del propio gobierno israelí, cuando Netanyahu ha anunciado que ya no manda la delegación esta a Estados Unidos, dentro del propio gobierno israelí, dentro del gabinete de guerra, su número 2, que es Benny Gantz, ha criticado esta posición de Netanyahu, porque dice que al fin y al cabo Estados Unidos es realmente como el hermano mayor o el padre de Estados Unidos, y no se puede romper este tipo de reuniones que era bastante importante. Yo creo que una vez que Estados Unidos da el paso, también habrá cambios, supongo que en los países más reticentes de la Unión Europea, y en concreto me refiero a Alemania. Creo que son meses tan duros donde hemos visto tanta crueldad que al final la opinión pública, los grandes países, digamos, los países de Estados Unidos y la Unión Europea, terminará intentando forzar un giro de Israel. Lo que yo no sé es si el gobierno de Netanyahu va a llevar hasta el final la ocupación de Rafah, y es posible que lo haga. Ayer también había una entrevista con Donald Trump, con un medio israelí muy próximo a Netanyahu, donde Donald Trump decía que esta guerra había que llevarla hasta el final. O sea, hasta el final es hasta la ocupación total del sur de Gaza, y ya verían lo que se hace con los palestinos. Pero a lo largo de estos meses, yo creo que incluso la gente o las instituciones que eran más proclives a Israel y que incluso comprendían el modo de actuar de Israel, aunque fuera tan brutal, han ido cambiando, porque lo que estamos viendo, yo personalmente no digo que tenga un sentimiento de culpa, pero me da la impresión de que estamos asistiendo a un genocidio delante de nuestras narices, y no todos estamos haciendo todo lo posible. No sé si en la Segunda Guerra Mundial también se era consciente de que estaba sucediendo algo con los judíos en esos momentos, pero yo tengo la impresión de que lo estamos viendo día a día, hora a hora, cómo se está expulsando a un pueblo de su territorio y masacrándolo. Y yo creo que si esto no es genocidio, quizás haya que inventar un tipo penal internacional para hacerlo, como se inventó el genocidio después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto se parece muchísimo, ¿no? Yo creo que al final, me temo que al final Netanyahu va a cumplir sus objetivos y será tomar Rafah, y que los palestinos que vayan tomando cada uno la vía de salida que pueda, porque me da la impresión de que ya
le quedan semanas o como mucho un mes para hacer para terminar esta acción bélica. Lo contaremos, sea lo que sea, lo contaremos aquí. Guillermo Lerma, jefe de política de la cadena SER. Buenas noches, Lerma. Hola, Aimar, buenas noches. Explícanos por qué se ha suspendido la reunión entre Gobierno, PP y Comisión Europea, que era una nueva cita de este tutelaje al que nos hemos entregado para que Europa nos tutele en nuestra necesidad de que alguien dirija las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Había una cita prevista para este miércoles. ¿Por qué se ha cancelado? Pues se ha cancelado, Aimar, porque así lo ha pedido el Partido Popular. Ha pedido el PP más tiempo antes de celebrar un nuevo encuentro. Esa reunión, como dices, estaba prevista para este miércoles y ahora esa posibilidad de retomar esa negociación queda en el aire. El retraso dificulta aún más unas conversaciones ya de por sí complicadas, porque esta semana se cumple el plazo de 2 meses que el comisario de Justicia se dio para lograr un acuerdo entre los dos partidos. En abril, Reynders tendrá que dejar su cargo para formalizar la candidatura a la Secretaría General del Consejo de Europa y es una incógnita que puede pasar después porque recordemos que Génova condicionó el diálogo a la mediación de Bruselas. Esta tarde hemos conocido que los de Feijóo han pedido posponer ese encuentro previsto para el miércoles, aunque esta mañana el portavoz Borja Sémper ante la prensa daba rodeos para no confirmar el motivo. Decía, de hecho, el diputado vasco desconocer por qué se desconvocaba el encuentro. Haya reunión este miércoles o no, que le digo, yo ya insisto, no creo que haya reunión este miércoles, sea cuando sea, nuestra voluntad y nuestra posición política es la ya conocida. Vamos a insistir hasta el final en tener un acuerdo, porque consideramos que la institucionalidad, que la separación de poderes y que la independencia judicial depende o va a estar afectada de que seamos capaces de impulsar una verdadera separación o seguir profundizando en la independencia judicial. Esa reunión se iba a producir en medio de un clima muy enrarecido entre los dos partidos. Aimar, hoy el PP ha anunciado que tiene la intención de reprobar al ministro Bolaños, que es una de las personas que se tiene que sentar en esa mesa, y ha sido esta tarde cuando la comisión ha dicho que el aplazamiento no tenía nada que ver con la agenda de Reynders, que su equipo estaba preparado para venir a Madrid, cuando entonces sí Génova ha confirmado, eso es, que ya estaban listos para viajar aquí a la capital. Ha sido entonces cuando Génova ha confirmado que la cita se pospone a petición del PP. Los de Feijóo hablan de posponer el encuentro, aunque la comisión asegura que no hay fecha alternativa fijada. Bruselas se muestra dispuesta a facilitar esa negociación y el PSOE asegura que se sentará para intentar desbloquear el acuerdo cuando sea necesario. Guillermo, gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo interpretas, Garea, este nuevo gesto de procrastinación? Bueno, primero, siempre me pareció un disparate esto de tener que meter en las conversaciones al comisario europeo para que hiciera de verificador, porque además procedía a la propuesta del Partido Popular, que estaba criticando, creo que con razón, el que se hicieran situaciones similares entre el Partido Socialista y Junts, entre el Partido Socialista y Esquerra. Por tanto, ya la propuesta del Partido Popular me pareció, tú has dicho, una procrastinación, pero además absurda. Es decir, yo creo que lo tienen ya tan hablado el Partido Popular y el Partido Socialista que si quisieran en apenas 10 minutos lo podrían cerrar, porque creo que ya es evidente que está muy hablado, muy discutido y cada uno sabe cuáles son sus posiciones. Creo que también a estas alturas ya tenemos muy claro, yo por lo menos, que es el Partido Popular quien desde hace 5 años y pico no quiere renovar el Poder Judicial. El Partido Popular es el que está incumpliendo su obligación constitucional de renovar las instituciones y yo creo que eso hace un daño enorme a todas las instituciones en general, pero creo que esto es una vuelta más que le da al cable para intentar mantener rodeos. Yo creo que después del listado, creo que iban 30 y tantos de excusas que había dado el Partido Popular de no quererlo renovar, esta vez ni se han molestado siquiera en dar una razón de por qué se aplaza esta reunión. Es decir, yo creo que no tiene ningún sentido, yo creo que es absurdo que esté el comisario europeo y yo creo, insisto, que si se sentaran lo podrían hacer. Y no me vale este argumento que no siempre ha utilizado, por cierto, el Partido Popular, de que es necesario previamente cambiar la ley de elección. ¿Por qué?
no tiene ningún sentido. Si hablamos de Europa, hay países en Europa que tienen un sistema mucho más intervencionista de los gobiernos y de los partidos políticos en la designación de los organismos similares al Consejo General del Poder Judicial. No es verdad que en todos los países de Europa, que en el resto de países de Europa, sean los propios jueces quienes eligen al organismo similar al Consejo General del Poder Judicial. Es falso, no es verdad. Por tanto, involucrar a Europa en esa falacia me parece que no tiene ningún sentido y ya está bien. Y yo creo que hay que exigirles cada día el que cumplan la Constitución y cumplan sobre todo con su deber como partido de Estado que se supone que son. Breves, Juanma Manlola. Bueno, yo creo que no hay duda ninguna de que es el Partido Popular el que no quiere llegar a un acuerdo, pero no solo ahora, no ha querido desde hace 5 años. Creo que lo del comisario europeo fue una excusa, creyendo posiblemente que el PSOE no lo aceptaría. El PSOE aceptó y ahora, bueno, pues tendrán que buscar cualquier tipo de argumento para que a Reinders le caduque no el mandato, sino se va a volver se presenta a las elecciones y se vaya y ya está. Y yo creo que eso es un acuerdo que no se va a producir, y en este caso yo creo que hay que señalar perfectamente al Partido Popular. El Partido Popular tiene un gran problema con las instituciones. Cuando no gobierna lo lleva bastante mal, y en este caso es que se niega en redondo. Después esto de apelar a la división de poderes, que como hemos escuchado a Semper hoy, hombre, pues es un poco ya no repetitivo, sino ya es chocante. La división de poderes en España está garantizada con independencia de lo que ocurre en el Consejo General del Poder Judicial. Hay una división de poderes de hecho y de derecho. Pero yo lo que realmente no sé es qué cree el PP que saque de rédito a este asunto, a no ser que está sea bastante claro, Sí, bueno, no, digo de rédito político, Lola. El problema es que está político, es que yo creo que rédito, sí, bueno, que cree que no le pasa factura electoral. Yo es que perdón, claro, le pasaría más factura llegar a un acuerdo. No, de ahí que el líder de Vox le afeó que Bolaños y Esteban González Pons se veían cada 2x3 en Bruselas. Yo creo que hay un poco de vergüenza del PP hacia lo que le pudiera decir Vox, ¿no? Lola. Yo es que me imagino a González Pons y a Bolaños hablando en inglés allí sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ya se lo han dicho todo en castellano, en español un montón de veces, buscando las palabras adecuadas en inglés, ¿no? Me parece curioso como mínimo. No, yo creo que en la balanza del Partido Popular está clarísimamente esto me pasa factura electoral, muy poquita por no decir ninguna, porque al fin y al cabo la gente, la renovación del Consejo del Poder Judicial no es lo que le lleva a votar a una opción o a otra cuando se acerca a la urna. Y en el otro lado está nada más y nada menos que el control de la alta judicatura. El Consejo General del Poder Judicial no es cualquier cosa, es el nombramiento de las personas que ocupan los altos tribunales de este país, y eso, en fin, no es menor. Entonces, entre una cosa y la otra, yo creo que el Partido Popular lo tiene clarísimo. También está suspendido eso ahora, ¿no? La elección, digo. Sí, pero se mantiene la mayoría que estaba antes. La elección sí, pero bueno, se ha podido hacer hasta hace un año así que se cambió la ley y mientras tanto sigue estando la mayoría que le conviene al Partido Popular. Por cierto, mañana el Consejo de Ministros va a recurrir al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de admitir a trámite una iniciativa legislativa popular que pide una nueva declaración unilateral de independencia. Esto lo admitió la Mesa en febrero con los votos de Junts y de la CUP. Esquerra se abstuvo y mañana lo recurre el gobierno, y cuando el gobierno central recurre a algo así, el trámite se bloquea automáticamente a la espera de que el Constitucional decida. ¿Qué recorrido político tiene este tema, Lola? Pues ninguno. Vale. Esta es la diferencia. La diferencia entre ahora y la época del procés es que, primero, esto se aprobó con los votos de Junts y de la CUP, pero la abstención de Esquerra Republicana. Cosa que hace 5 años ni se hubiera atrevido Esquerra a hacer, hubiera apoyado seguramente. Y segundo, la diferencia entre ahora y el procés es que entonces ni hubieran esperado a que el Constitucional dijera nada, ni, en fin, y se habrían saltado el Constitucional y tira para adelante, ¿no?
y en cambio ahora yo no veo a nadie en el Parlamento pues haciendo algo parecido. Y otra pregunta, Lola, ¿cómo interpretas que el PP, desde su posición de debilidad política innegable que tiene desde hace años en Cataluña, siga ahondando en ese camino sin confirmar quién va a ser su candidato para las catalanas de dentro de mes y medio? Alejandro Fernández casi rogando en público que Feijóo lo haga candidato. Hoy ha escrito, finalizada la reunión con Feijóo, mi absoluta disposición le he trasladado. En Génova no emiten sobre este asunto. Cayetana Álvarez de Toledo escribe el mejor candidato. No sabemos si esto quiere decir que está ya la cosa al pil-pil. ¿Cómo interpretas esto? Parece ser que es cuestión de horas. ¿Que lo ratifiquen a él como candidato? No, yo creo que... Bueno, yo sí, ahora mismo no lo sé, sinceramente os lo digo, no tengo la información como para decir si va a continuar o no. Si tuviera que hacer una apuesta, yo diría que no. ¿Garia? Yo diría que no va a seguir. Es decir, esto es una larga historia que empezó casi en el mismo momento en el que Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular. Ya dejó claro a quienes le escuchábamos, digamos, en privado, que no le gustaba el candidato que había, el líder que había en Cataluña, y que se proponía hacer además un plan, que era lo que contaban, iban a hacer un plan especial para Cataluña, porque no recordemos que en las anteriores autonómicas había tenido solo 3 escaños y había sido un fiasco absoluto, y se argumentaba desde Génova hace falta un plan para reactivar. Se dejó caer incluso el buscar una candidatura más, no sé si llamarlo catalanista, pero se me entenderá si utilizo esta expresión, por acercarnos a lo que fue Josep Piqué en tiempos, pero ha ido retrasando esta decisión Feijóo poco a poco. Al mismo tiempo, Alejandro Fernández ha ido haciendo más fuerte todavía en el partido y buscando apoyos como el que has mencionado de Cayetana, hasta llegar a este punto en el que ya se han acercado casi al abismo de las elecciones. Claro. Hay un argumento que va a dar Génova y que está Cuéntamelo un minuto. En un minuto. Seguimos en hora 25. Quien dice un minuto dice 2, pero vamos, me estabas dando el argumento por el cual el equipo de Feijóo no pretende presentar a Alberto Fernández. Alejandro Fernández. Uy, un déjà vu hemos tenido. Sí. Alejandro Fernández como candidato a las elecciones catalanas. Termino ya, que me estaba poniendo pesado. Lo que explica Génova, y que lo va a seguir explicando en el caso de que le sustituya, es que según sus encuestas hay un 15% aproximadamente de votantes del PSC en las encuestas que no están consolidados, que es gente que procede de exvotantes en su tiempo de Ciudadanos, cuando en 2017 Inés Arrimadas ganó, que están en contra del independentismo y que por tanto necesitan una opción, digamos, moderada, no radical, y capaces de ganar esos votos. Esa es la excusa que van a dar y la argumentación que van a dar en los próximos días, si es que finalmente se consuma ese cambio. Candidatos: Dolors Montserrat, que dicen también que se ha enfrentado a Puigdemont en el Parlamento Europeo, y algún otro, digamos, de esto que se llama siempre tópicamente, y en mi opinión equivocadamente, de la sociedad civil. Lola. Yo optaría por Dolors Montserrat también. Yo creo que en un principio Feijóo quería hacer ese giro catalanista del que hablaba antes Fernando, pero en este momento en el que se producen las elecciones no es cuando le conviene. Entonces ahora optar por una persona de ese perfil sería algo así como hacerse una enmienda, ¿no?, a lo que él mismo está defendiendo sobre el tema de la amnistía y sobre toda la cuestión del independentismo. Con lo cual, con Dolors Montserrat no se puede decir que ella no haya sido beligerante ante esas posiciones. Es más, puede hacer esa narración de que se ha enfrentado a Puigdemont en el Parlamento Europeo, aunque yo no recuerdo ningún enfrentamiento directo, pero bueno. Pero yo creo que además lo que quiere tener es un control a posteriori. Es decir, sí que es verdad que Feijóo considera que Cataluña es importante y es esencial si él quiere llegar a la Moncloa, y necesita tener un control del partido posterior, y Alejandro Fernández es una persona que ya ha manifestado públicamente sus disconformidades con él y sus desavenencias, ¿no? Y por tanto tiene que cambiar. El PP tiene un problema en Cataluña grave, muy grave. Pero Juanma, eso viene ya de siempre. Bueno, algunas veces no tanto, ¿no? Con Alicia Sánchez Camacho no les fue del todo mal. Fue el máximo que llegaron. Claro, yo creo que
al final los partidos nacionales, cuando juegan en los territorios, tienen que, permitirme esto, disfrazarse un poco del territorio. Es decir, no te puedes presentar a las elecciones en el País Vasco en contra del concierto vasco. No vas a hacer nada. Pero fíjate que en Cataluña siempre habían dicho que era porque estaba Convergencia y Unió, ¿no? Que les quitaba el centro derecha. Y ahora que Junts es otra cosa, tampoco. Hombre, hoy publicáis una encuesta en La Vanguardia bastante interesante por los resultados, ¿no? En el sentido de que efectivamente hay votantes del PSC o potenciales votantes del PSC a los que tampoco les ha gustado la amnistía. Creo que es en un 51% frente a un 48 o un 49%. No, al revés, que les gusta un 51 y que no les gusta un 48. Exactamente, vamos, casi divididos en la mitad. Eso es de toda Cataluña, no el PSC, de toda Cataluña. Bueno, el PSC es muy Cataluña, muy ¿no? parecido. Sí. No, quiero decir que efectivamente puede haber un votante potencial del PSC que no esté del todo contento con el PSC y que pudiera estar con el Partido Popular o como estuvo un ciudadano en su día, si el PP hubiera cambiado un poco. Yo creo que Feijóo, porque viene de donde viene, porque es gallego y eso lo ha hecho él en Galicia siempre, yo creo que él sabe que tiene que catalanizar el PP, aunque eso le traiga contradicción. Aunque sea ordenando al presidente desde Madrid. Bueno, no, aunque traiga contradicción. No, aunque tenga que lidiar con les voy a enseñar democracia aunque se haga rotazos. Sí, no, bueno, eso los datos concretos de la encuesta, en lo que respecta a los votantes del PSC, un 52% la rechaza, la amnistía, un 43% la respalda. Estos son los votantes concretos del PSC. Por cierto, hablando de encuestas interesantísimas. Pero perdona, solo un apunte. A pesar de ello, el PSC sube no sé cuántos diputados con respecto a antes. Sí, pero que me parece muy... el PP también. Muy realista de la situación en Cataluña. Es decir, el PSC, el Partido Socialista, que se lo está jugando todo por la amnistía, llega ahora a unas elecciones en Cataluña y se encuentra con el problema de que hay parte de sus votantes a los que no les gusta la amnistía. Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que aquí la amnistía no es el motivo principal para ir a votar. Es decir, que no moviliza el voto. Por eso, a pesar de eso, el PSC sube. Sube de 33 a 41 diputados. Claro, es decir, no ese elemento, bueno, quizá no el votante del PSC que está diciendo una parte del votante del PSC. Oye, no me gusta mucho esto de la amnistía, pero en fin, hay otras cosas más importantes. Y otra duda más, claro, porque el PP aparentemente, según esas encuestas, crece a costa de Vox, que la otra vez en las anteriores elecciones quedó muy por encima del Partido Popular. Ese giro y de Ciudadanos, que le quedaban 6. Claro, pero entonces ese giro que podríamos llamar catalanista para entendernos o moderado, como se quiere llamar, del PP, ¿le perjudica también en la batalla que tiene permanente con Vox? Eso una. Y luego la otra duda, pero aquí, bueno, en todo, pero en esto me someto a la opinión de Lola, que se lo conoce mejor. El PSC da la sensación, por lo menos desde fuera, que en lo que llevamos desde que se convocó las elecciones, está intentando también dar un perfil lo más alejado posible, obviamente, del independentismo, pero incluso con algunos gestos dirigidos expresamente hacia aquellos votantes, si es que existen todavía, de Ciudadanos, que en su momento le dieron aquella victoria a Arrimadas. Cuentan, por ejemplo, que en los actos del PSC se habla más castellano que nunca, no sé si es verdad, e incluso hay quien liga esta decisión del recurso a esta iniciativa, que efectivamente, como decía Lola, no conducía a nada, en esta estrategia que para los más críticos, para el PP, aunque no me gusta la expresión, para el PSOE, podría ser un cierto blanqueamiento de esas posiciones del Partido Socialista de Cataluña, más próximo a Esquerra o a Junts. Bueno, yo creo que es bastante el perfil de Salvador Illa. Es decir, yo creo que Illa, por ejemplo, en los debates, pues normalmente habla en catalán, pero si no tiene ningún inconveniente en hacer alguna intervención en castellano. En los mítines, efectivamente, introduce las dos lenguas. Luego, no me extrañaría que este recurso que mañana el Consejo de Ministros aprobará en contra de
de esta iniciativa por la independencia de la que hablábamos antes, pues estoy segura de que se ha hablado con Salvador Illa y que él es favorable a que se haga, ¿me entiendes? O sea, sí que es verdad que de lo que no es Illa en Cataluña es ser sospechoso de criptoindependentista, por decirlo así. A ver, o sea, en absoluto. Dejadme que saltemos de Cataluña a Euskadi, porque hablábamos antes de encuestas. Hoy publicamos una en la serie El País, una encuesta de 40DB sobre las elecciones vascas del 29 de abril. El titular es muy impactante. PNV y Bildu empatarían en escaños. Esto dibuja un escenario inédito en la política vasca, un empate entre el nacionalismo vasco tradicional, representado por el yeltsanismo, por el PNV, y la izquierda abertzale por otro lado. La llave la tendrían los socialistas vascos, que ellos insisten que, a diferencia de lo que ha hecho su partido en Pamplona, ellos no van a pactar nada con Bildu. Eso es lo que dice el Partido Socialista de Euskadi. Y que su intención es, si dan los números, repetir su acuerdo de gobierno con el PNV. Isabel. Sí, 11 escaños. Conseguirían los socialistas uno más de los que tienen ahora, escaños que serían la llave del gobierno ante ese empate que la encuesta pronostica para el PNV y Bildu, 28 cada uno, con una mínima ventaja de medio punto para el Partido Nacionalista Vasco en intención de voto. Esos 28 escaños serían un crecimiento importante para Bildu, 7 más de los que tienen ahora, y al revés para el PNV, se dejarían 3. El PP sería cuarta fuerza, Vox conservaría el escaño que ya tiene, y la división perjudicaría a Sumar y Podemos, que podrían quedarse fuera del nuevo Parlamento. Isabel, gracias. Hasta luego. Y esta noche hemos sabido que la jueza cita a declarar como imputado al marido de Isabel Díaz Ayuso será el 20 de mayo. 20 de mayo justo acabarán de pasar las elecciones catalanas. Estaremos ya en plena campaña de las elecciones europeas. 20 de mayo. Ella, Isabel Díaz Ayuso, sigue intentando salir del marco en el que ella misma se metió cuando decidió defender públicamente a su novio, que ha terminado imputado por fraude fiscal. Ayuso trata de cambiar ese marco como sea, aunque sea, lo decíamos a las 8, disparando cartuchos ya gastados. Hoy he intentado buscarle las cosquillas al PSOE, proponiendo como consejero de la Cámara de Cuentas al expresidente autonómico Joaquín Leguina, socialista de carné, hasta hace un par de años, que es cuando el partido lo expulsó por hacer campaña por Isabel Díaz Ayuso, y ahora Ayuso lo mete a sus 83 años, mete a Leguina como consejero de la Cámara de Cuentas de Madrid a razón de 100.000 euros al año. El PSOE de Madrid dice que, llegados a este punto, la noticia ya no les produce ni sorpresa y que cada uno elige cómo quiere ser recordado. ¿Qué te sugiere a ti esto, Garea? Bueno, yo creo que estéticamente es muy feo. Es decir, yo creo que es verdad que Leguina ya no es un personaje político, ya no tiene cargo, ya no está en la controversia política, y por tanto lo que haga él a mí me da exactamente lo mismo. Pero me parece que estéticamente es feo, teniendo en cuenta que él hizo algo que acabas de comentar, que me parece que es una cosa también desde el punto de vista político bastante rechazable, que es el pedir el voto a alguien de otro partido. En este caso, estando en el Partido Socialista, pidió el voto para Isabel Díaz Ayuso, que estaba en el Partido Popular, y acabar luego aceptando este cargo me parece que es innecesario por una trayectoria que además creo que desde el punto de vista de la gestión que recordamos los más mayores en la comunidad, creo que tuvo cosas muy positivas, pero me parece que es un final político bastante feo. Y luego respecto a Ayuso, yo creo que lo has definido muy bien, en el sentido de que Ayuso intenta salir del marco. Yo creo que ella se metió en el lío el primer día, creo que en los siguientes días, con la gestión de su jefe de gabinete, puso además al servicio de la causa de su pareja y de su novio el aparato de la Comunidad de Madrid, y yo creo que ese es su principal error, porque le arruina el argumento de que su novio es una persona que no tiene nada que ver con las instituciones ni con la política, y que por tanto no está sujeto a esa crítica o ese cuestionamiento. Yo creo que ella hace esos esfuerzos, pero me parece que va a tener difícil salir de ahí, y además tendrá que explicar, todavía tenemos pendiente de que nos explique por qué en esa primera comparecencia dijo cosas que luego se han visto que manifiestamente no eran cierto. Se puede utilizar el término mentira, o lo menos probable, fue engañada, pero también si optara por el camino de haber sido engañada, creo que tiene que dar muchas explicaciones y también tendría mucha responsabilidad. Marqués. Hay gente que no conoce la vergüenza, y yo creo que Joaquín Leguina es
uno de ellos, ¿no? A mí al leer la noticia esta tarde he tenido que leerla varias veces porque no sabía si me estaba confundiendo, si era una fake o algo así. Porque claro, es imposible de cuadrar. Una persona de 82 años, hombre, es verdad que con 82 años se puede gobernar incluso Estados Unidos, ¿no? Pero creo que una persona con 82 años en un puesto técnico, como suelen ser la Cámara de Cuentas, que no son consejos consultivos, son más complicados, con un sueldo de 100.000 euros, me parece vergonzoso por parte de Joaquín Leguina y además arruina su biografía política por completo. Pero más sintomático me parece del modo de proceder del PP de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso. Esto es terrible, o sea, estos son sus modos de actuar. El caso de su novio lo define también perfectamente. Ella podía haber trazado una línea entre su persona y la de su pareja, aunque viva con ella. Los negocios de esta persona son eso, pero no, ella lo ligó todo, se metió dentro de la misma cesta, dentro del mismo marco, y bueno, y ya veremos cómo termina. Pero lo cierto es que todo ha ido empeorando. Todo el caso de Isabel Díaz Ayuso ha ido empeorando porque, claro, ha revelado cómo es el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuáles son los modos de actuar de su constructor, que es Miguel Ángel Rodríguez, cómo se trata con los medios de comunicación y con la prensa. Y yo creo que esto, aunque es de las personas que parecen como indestructibles, me refiero a Isabel Díaz Ayuso, yo creo que esto al final la va terminando erosionando bastante. No sé si en el electorado de Madrid posiblemente siga ganando por mayoría absoluta, pero desde luego si Isabel Díaz Ayuso y sobre todo si Miguel Ángel Rodríguez tenía algún objetivo de convertir a Isabel Díaz Ayuso en candidata a la presidencia por parte del Partido Popular o en lideresa del Partido Popular, yo creo que este caso la ha arruinado completamente. A punto de llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Natacha Paya, buenas noches. Una chaqueta bien abrigada y con capucha, ya que mañana llega un día fresco, con precipitaciones dispersas y fuertes rachas de viento en Galicia, El Estrecho, Mar de Alborán y Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha dejado varios avisos por ese viento y por nevadas que se dejarán ver en amplias zonas de la península. El ambiente será nuboso, con desplomes de temperatura y de cotas, es decir, podría nevar a partir de los 700 metros en el noroeste por la mañana. Luego la cota volverá a subir en todo el país. Y las nevadas más importantes se concentrarán en los principales sistemas montañosos, aunque también se espera nieve en varias ciudades de Castilla y León. Hasta mañana, Natacha, gracias. Gracias. Yago de Vega, muy buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Todo centrado en las palabras y las lágrimas de Vinicius, denunciando el racismo del que es víctima. La verdad es que impresiona, ¿no? El ver a un tío como Vinicius en una rueda de prensa cuando le preguntan todo la previa de ese España-Brasil de mañana a las 9:30 de la noche en el Santiago Bernabéu, que es la casa de Vinicius, un partido contra el racismo, bajo el lema Una misma piel. Digo que llama la atención, ¿no? Y de alguna forma te toca el ver a un tío como Vinicius, que está acostumbrado a estar en estadios, a soportar presión. Cuando le preguntan por el racismo, el empezar a llorar, el tener que parar, el decir, bueno, lucho contra todo esto todos los días, es algo que incluso que me plantea el seguir jugando al fútbol, pero que al final el dejar de hacerlo sería dar la razón a toda esa gente. Y eso nos pone a todos en una perspectiva de saber si realmente España es un país racista, si es que se ha convertido en una triste moda de cuatro imbéciles, con lo cual creo que es algo que tenemos que abordar, y creo que a partir de mañana, en ese partido entre la selección española y la selección brasileña, el poder acabar un poquito, poner un poquito más, un granito de arena para acabar con el racismo, que evidentemente no cabe en cualquier ámbito de la sociedad. Te escuchamos en media. Hasta luego, chao. Y esta noche con Juanma Márquez, con Lola García, con Fernando Garea. Por cierto, hablábamos antes de Euskadi, ahora que se va a hablar tanto en las próximas semanas de política vasca, de convivencia, de normalización y demás, este fin de semana se ha vivido en Euskadi un ejemplo de lo mucho que todavía le queda por recorrer, aparte de la sociedad vasca, para llegar a unos niveles mínimos de dignidad sobre los que construir convivencia.
Desde hace décadas se celebra allí en Euskadi la Korrika, que es una carrera popular preciosa que va recorriendo distintos pueblos y ahí la gente, niños mayores, se van sumando, van saliendo, tal, reivindicando el uso del euskera. Es una iniciativa con mucha tradición, muy bonita, porque tiene un punto familiar, comunitaria, una reivindicación fantástica del fomento de la lengua. Punto. Todos los años hay un grupo de gente vinculada a la izquierda abertzale y a los colectivos de presos que deciden hacerle un flaquísimo favor al euskera al vincular esta reivindicación, la del euskera, con la situación de los presos y demás, o con el independentismo en sí, como si no se pudiera amar y hablar el euskera sin ser independentista. Muestran fotos de etarras presos y tal. Bien, este fin de semana, Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo, ha denunciado cómo, al paso de la carrera por Hernani, en el corazón de Guipúzcoa, el testigo de esta carrera, que se lo han pasado unos a otros, el testigo de esta carrera popular lo han cogido Gorka Lorán y Gari Arruarte, que son dos etarras que salieron de la cárcel hace 3 meses, por una salvajada que cometieron en 2003. Fueron condenados a 2.700 años de cárcel porque en 2003, el día de Nochebuena, pusieron una bomba con 28 kilos de titadine dentro de un tren que iba de San Sebastián a Madrid. A bordo del tren iban 180 pasajeros, 4 empleados de Renfe, y ellos pusieron la bomba dentro de una maleta, la metieron en el compartimento para las maletas con un temporizador para que la bomba, explotara cuando el tren llegara a Chamartín. La intención de la banda era que poco antes de que el tren llegara a la estación sonara un aviso de bomba y el tren se evacuara. Pero no tuvieron reparos de poner esos 28 kilos de titadine en uno de los espacios para maletas del tren que podía explotar en cualquier momento con un mal golpe, por el tracatra del tren, o porque otra maleta que alguien pusiera encima, o por lo que sea. Y de hecho, el etarra que colocó la maleta salió del tren justo antes de que empezara a andar. O sea, ellos no se quedaron ahí. El tren se puso en marcha y llegó hasta Burgos con la bomba dentro, y la policía que había seguido esto desalojó el tren. Hay que estar muy enajenado para dejar que un tren con 184 personas a bordo emprenda su camino con 28 kilos de titadine. Eso podía haber sido una masacre. La justicia condenó a estos tipos. Ellos cumplieron su condena. Salieron de la cárcel en diciembre y se dirá, ya han cumplido su condena. Efectivamente, al Estado esta gente ya no le debe nada porque ya han cumplido su condena. Pero una cosa es eso y otra cosa es distinta, es que todavía haya un sector de la sociedad vasca dispuesto a aplaudir que esta gente encabece carreras populares como referentes de algo. Y con esa gente ya pueden pasar los años, que va a seguir siendo muy difícil construir nada parecido a una convivencia democrática. Una cosa más, el equipo dirigente de Sumar está intentando restarle importancia al pinchazo que sufrió el partido en la asamblea de este fin de semana. La candidatura de Yolanda Díaz, que no era la única, pero en la práctica sí, fue apoyada por el 81% de los votantes, que no está mal, un 81%, pero luego uno baja a la participación y ve que fue bastante limitada. Votó solo el 11% de los 70.000 inscritos como bases de Sumar. Estamos hablando de 8.000 personas. Sumar lo achaca a una desmovilización política general. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Por mucho que los periodistas preguntásemos hoy, la respuesta de Ernest Urtasun era siempre la misma. Creo que salimos de esta asamblea con fortalecidos. Sumar sale de esta asamblea fortalecido, mucha fortaleza, y por lo tanto los consideramos satisfactorios, ¿no? Y es que en Sumar hay mucha satisfacción con el resultado de su primera asamblea, a pesar de una baja participación que apenas llegó al 12% de los inscritos. Estos son unos 8.000 votos, unas cifras que en Sumar relativizan y que, según la dirección, refuerzan su hoja de ruta a pesar de este momento político. Configuran un capital humano que es extremadamente positivo y fuerte para el futuro de Sumar, también en un contexto de desafección política. De Villaverde salió reforzado el liderazgo de Yolanda Díaz y los suyos, pero con un voto crítico del 20% a su candidatura, lo que para Urtasun no tiene por qué ser algo negativo. Porque forma parte también de una dinámica democrática y participativa que existe en Sumar. Y desde la otra orilla de la izquierda, Podemos dice que respeta todo proceso ajeno y lanza su propia conclusión. Creo que si algo reflejan esos resultados es precisamente la necesidad de poner en pie una izquierda transversal
transformadora, que no le haga el juego al bipartidismo. Recorrido la mitad del camino para Sumar, la otra mitad se va a completar en otoño con otra asamblea. Entre tanto, Aimar tendrá que ajustar el reparto del poder territorial con los partidos y afrontar este ciclo electoral que será clave para el futuro de la formación. De forma casi telegráfica os pido, Lola, ¿qué nos dice lo vivido este fin de semana en la Asamblea de Sumar sobre el presente y los desafíos a corto o medio plazo a los que se enfrenta el partido de Yolanda Díaz? A ver, yo creo que participen pocos militantes, desgraciadamente, es algo que le ocurre a más partidos, ¿no? Otra cosa es que Sumar y Podemos llegaran a la política precisamente para romper eso, pero que es algo habitual en los partidos cuando hay primarias, cuando hay cualquier tipo de votación, eso también es así. Otra cosa también es que Sumar cada vez ve más estrechándose su espacio, ¿no? Porque depende de esas confluencias territoriales y ahora cada una se está replegando cada vez más a su territorio porque todas están con problemas y por tanto el espacio de Sumar pues al final se queda un poco sin nada bajo los pies, ¿no? Y después un apunte solo que antes estaba escuchando la entrevista que le hacías a Enric Juliana y hablaba de la saturación de la izquierda redentora hablando de Podemos, ¿no? Que me ha hecho mucha gracia. Yo a eso añadiría el caimismo, que siempre pasa factura. 20 segundos para cada uno, Marqués y Garea. Sumar se ha creído tanto a la plurinacionalidad de España que está completamente balcanizada. No sirve ni para carcasa, es decir, yo creo que la gente de izquierda en Galicia ha votado al BNG, la gente de izquierda o mucha gente de izquierda en el País Vasco va a votar a Bildu y en Cataluña pues votará a los comunes, si no son de Esquerra Republicana, que tiene un pacto con Sumar para no entrar en ese territorio, sino con dos marcas diferentes. Y creo que hay un enfado muy grande dentro de Izquierda Unida porque Sumar ha llegado a un acuerdo con Más Madrid para cederle la representación en esa comunidad. Y claro, Izquierda Unida pues se queda fuera. Yo creo que es un proyecto que si no ocurre algo grandioso o algo sorpresivo, es un proyecto fracasado. Sí, yo creo que esa falta de articulación territorial es un problema para Sumar. Yo creo que se convierten en socios difíciles para quien pacte con ellos porque no sabes si luego va a haber un cumplimiento por parte de las distintas partes. Creo que hemos tenido estas semanas una constatación clara como una de las partes de Sumar, que es en Comú Podem, resulta que ha hecho que se carguen los presupuestos del gobierno del que forma parte Sumar. Parece que esto es inaudito y me parece que tiene un problema que tendrá que resolver. Y hablando de gobiernos de izquierdas, hoy en Portugal el gobierno del socialista Antonio Costa ha celebrado su último Consejo de Ministros y se cierran así ya definitivamente los 8 años de gobiernos progresistas allí en Portugal. Más allá de la denuncia por supuesta corrupción que se llevó por delante a Costa y de la que, por cierto, desde entonces la Fiscalía no ha vuelto a aportar ni un solo dato nuevo, ni siquiera han llegado a imputar a Costa. ¿Qué país deja Antonio Costa? ¿Qué país, qué Portugal va a heredar el Partido Conservador tras esta década de gobierno socialdemócrata? Informa desde Portugal Brais Suárez. Pues poco antes del inicio de este Consejo de Ministros ha sido el Instituto de Estadística el que ha vertido uno de los datos más reveladores de estos últimos 8 años bajo la batuta de Costa, un excedente presupuestario por primera vez en 5 décadas, algo muy sintomático del gobierno del socialista que tomó el país tras el trauma de la Troika y ha priorizado sanear las cuentas. Ahora abandona el cargo habiendo reducido la deuda bajo el 100% del PIB, un logro para las cuentas públicas, pero a costa de muchos sectores públicos precarizados que ahora exigirán al nuevo gobierno que baje impuestos y mejore sus condiciones. Pese a todos los problemas gubernativos, Costa se despide con una imagen impecable de cordialidad y respeto hacia las decisiones del pueblo y del presidente de la República, un Marcelo Rebelo de Sousa que hoy ha presidido el último Consejo de Ministros de forma simbólica. Más que un gesto protocolario o de consideración personal, es un ejemplo de relación institucional, incluso bajo condiciones muy difíciles, ha reconocido Rebelo de Sousa. También el primer ministro saliente se ha despedido alabando su relación. Difícilmente será posible encontrar otro periodo de nuestra vivencia constitucional en el que las relaciones entre presidencia y gobierno hayan avanzado de una forma tan fluida, tan cooperativa y solidaria como en estos 8 años. Ha dicho Costa que este miércoles hará un último repaso a sus mandatos. Y en esta noche de lunes, antes de cerrar Hora 25. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER.
100 años de radio. ¿Saben cómo en 2024 estamos celebrando el centenario de la SER y por lo tanto el centenario de la radio en España? Y lo estamos haciendo a través de historias de radio. 100 años dan para muchísimas historias apasionantes a través de las que podemos escuchar cómo ha ido mutando la radio en nuestro país. El periodista de Hora 25, Joan Jimeno, ha buceado en uno de los formatos más llamativos de la radio en España en las últimas décadas. Radio Hora. Muy buenos días. En aquel momento era un formato totalmente diferente, un sonido diferente, con una serie de efectos, de sintonías, de forma de locutar las noticias. El tic-tac del reloj que escuchan indica que comienza en Radio España, la radio de Madrid. Es muy diferente a la radio que se hace hoy en día, sí. Nunca, jamás se dejó de dar la hora. Nunca. Todos los minutos se daban. Radio Hora, para llevar hasta sus hogares de 6 a 9, noticias nacionales e internacionales, el estado del tiempo, la temperatura, todo cuanto acontece en España y el mundo, y la hora exacta, minuto a minuto. Radio Hora, 6, 1 minuto, hora exacta. Con la hora exacta minuto a minuto y con un tic-tac continuo de fondo. Así se hacía Radio Hora en la ya desaparecida Radio España. Radio Hora, 6, 1 minuto, hora exacta. Titulares de noticias que ampliamos minuto a minuto. Nacionales. Una metralleta y 2 bombas de mano de las usadas por ETA fueron abandonadas, entre otros objetos. Hace ya más de 52 años que el periodista cubano Enrique Dausá trae desde La Habana este formato inspirado en Radio Reloj, una emisora cubana que desde los años 40 cuenta las noticias dando la hora todos los minutos, con el sonido del reloj de fondo. Radio Hora empieza a emitirse en España en 1972, justo 2 semanas después de nacer Hora 25 y con el franquismo ya en las últimas. Los buques de guerra norteamericanos y los petroleros cubaitíes llegaron ayer a su destino en Kuwait tras el incidente armado. Los presidentes de 8 países miembros de los grupos de Contadora y de su comité de apoyo se reunirán en noviembre en México. Yo creo que marcaba el ritmo de la ciudad, ¿no? El atasco de la mañana, las prisas para llegar al puesto de trabajo o al colegio. Quien habla es Santiago Redondo, redactor de Ser Castro Urdiales, que en los 90 trabajó durante 7 años en Radio Hora. Recibo la llamada de Enrique Dausá, de quien me llamó la atención su voz grave y acento cubano. Me pregunta, ¿este eres tú? Y pensé, seguro que he cometido algún error. Lejos de eso, pues me dice que necesitaba un locutor para Radio Hora y que mi voz encajaba en el programa. Entonces, por tanto, a él le gustaban mucho las voces graves y no terminaba de encontrar una pieza, esa pieza que le faltaba, ¿no?, para el Radio Hora. Las voces graves y claras eran una de las obsesiones de Enrique Dausá. Las voces de los locutores eran, lógicamente, según su forma de ver las cosas en la radio, el alma del informativo. Decía que la radio es sonido, Radio Hora siempre cuidó ese sonido. Radio Hora era un programa que contaba las noticias de la mañana, pero también es recordado por secciones como Solo y su horóscopo. Recuerdo una vez que se nos extravió Aries y estuvo una señora llamando toda la mañana ofendida porque no habíamos dado el pronóstico de Aries esa mañana. Fíjate la importancia que tenía para algunos el horóscopo. O por la forma de hacer publicidad en directo de Dausá. Impermeabilizaciones, Cutersa, tejados, Cutersa, terrazas, Cutersa, goteras, Cutersa. Garantía total, 415-4300. Cutersa, 415-4300. Radio Hora llegó a ser líder de audiencia en Madrid y alcanzó tal popularidad que el grupo cómico Martes y 13 le dedicó una parodia. Muy buenos días. Radio Lora, 8 en punto de la mañana. Información resumida. Pelé no juega, el presidente no pudo, el boxeador americano se fue, Ángel Nieto correrá, Orantes ganó 1 hora antes y Pedrito Rico cantó. Radio Lora, 8-5 minutos. Durante más de 2 décadas, en Radio Hora, solamente sonaron voces de hombres hasta 1995. Más adelante se incorporó una chica, Mónica Roncero, que fue la primera locutora que tuvo Radio Hora. Entré en febrero de 1995
hasta que Radio Hora acabó sus emisiones en Radio España, que fue en septiembre de 1998. Mónica Roncero ahora es periodista en Onda Madrid y en 1995 se convirtió en la primera y única mujer locutora de Radio Hora. Yo era una más. No hubo mucha diferencia porque yo fuera la primera mujer. Luego es verdad que se incorporó otra compañera, pero claro, ella no hacía micrófono. Supuso un cambio para la forma de entender la vida de Dausà. La llegada de Mónica Roncero es un punto de inflexión para Dausà. Los dos chocaban por la enorme diferencia de edad, como ella misma cuenta. Chocábamos a menudo porque yo era a lo mejor 25 años más joven, 25 años más joven que él. Y cuenta también cómo le exigía y le insistía para que se cuidara la voz. Recuerdo que me decía, pues eso, que los fines de semana no saliera por la noche porque me tenía que cuidar la voz. Entonces cuando llegaba catarrada un lunes me miraba mal. Si un día yo llegaba catarrada y con la voz tomada, pues ¿dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? No tienes que salir. El 25 de septiembre de 1998 se emitió el último Radio Hora en Radio España y tras llevar el formato por varias emisoras, Enrique Dausà presenta su último programa en 2003 en la radio Libertad FM. Radio Hora. 6:21 minutos hora exacta, 25 grados la temperatura en el exterior de nuestros estudios. 15 años después, en 2018, el periodista Gerardo Quintana retoma el programa, que ahora se emite en Radio Inter. Buenos días, amigos radioreros. El tic-tac de reloj que escuchan indica que comienza Radio Hora. Lo hablamos con Enrique Dausà, el creador de Radio Hora. Enrique, pues por supuesto, encantado, dijo que adelante. Me cedió todos los bártulos, me cedió el testigo, pues con las sintonías, los efectos sonoros, porque hay que decir que hemos mantenido, pues el sonido auténtico, el sonido primigenio de Radio Hora. Y esa era también un poco la gracia, ¿no? Que siguiese sonando como hace 30, 40 o 50 años. Quintana mantiene el formato del Radio Hora de Dausà y por eso arrastra de aquel entonces a algunos oyentes. Seguimos teniendo oyentes de aquella época que lo siguen recordando, que les sigue entusiasmando. Ahora dirige el programa, aunque de joven, con 14 años, escribió una carta y envió un casete a Enrique Dausà como oyente. Con una grabadora y un radiocassette, el tic-tac lo hacía con una pinza de madera de tender la ropa en la mesa. Le eché valor y decidí esa cinta que grabamos de 1 hora, llevarla a la emisora, a Radio España, a la atención de Enrique Dausà, con una cartita que le explicaba pues que era admirador suyo, que le escuchaba todas las mañanas. Imaginé que no me iba a responder y sin embargo tuvo la deferencia 2 semanas después de llamarme por teléfono, de hablar conmigo, de invitarnos a que fuéramos a Radio España a ver cómo hacían Radio Hora una mañana y a entrevistarnos sobre cómo había surgido la idea e inclusive hace unos minutos de Radio Hora allí en vivo en directo. Radio Hora continúa sonando cada mañana con Gerardo Quintana, con el tic-tac del reloj de fondo y en recuerdo de Enrique Dausà, que murió el año pasado a los 91 años tras haber enganchado detrás del transistor a cantidad de oyentes que todavía le recuerdan dando las noticias, narrando la publicidad en directo y marcando la hora de la mañana minuto a minuto. La de Radio Hora es una de las muchísimas historias de radio que vamos a traerles durante este año del centenario de la SER y por tanto de la radio en España. ¿Quieren contarnos su historia de radio? Pueden mandar un correo a 100historias@cadenaser.com. Sirve tanto con la letra como con número 100historias@cadenaser.com o una nota de voz por WhatsApp al 660-953-100 660-953-100. Lo dejamos aquí por hoy, se quedan esta semana con Pablo Tallón en Hora 25. Descansen mucho estos días y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un beso fuerte, adiós. ¿Sabes esos días cuando todo es tan oscuro que no puedes pensar? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.